¿Alguna vez te has preguntado cómo encontrar protección contra las artimañas del diablo? En medio de las complejidades de la vida, comprender cómo protegerse contra los ataques espirituales es crucial para fortalecer la fe y mantener un camino espiritual sólido. La figura del diablo, aunque muchas veces interpretada simbólicamente, representa fuerzas que buscan desviar a los creyentes de su camino espiritual. La protección contra estas influencias comienza con la conciencia de la presencia del enemigo espiritual. La primera línea de defensa es el reconocimiento de que el diablo es un adversario real, no para glorificarlo, sino para comprender que hay un poder que actúa en contra del plan de Dios. La Biblia advierte en 1 Pedro 5:8, afirmando que el diablo anda como león, buscando a quien devorar. Tomar conciencia de este peligro es el primer paso para establecer una barrera contra sus avances. La armadura espiritual, como se describe en Efesios 6:10-18, es un escudo vital para proteger contra las artimañas del diablo. El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, las sandalias del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu son elementos esenciales para resistir los ataques espirituales. El poder de la oración es un arma eficaz para protegernos contra las artimañas del diablo. La comunicación directa con Dios fortalece la fe y establece una conexión espiritual que trasciende las malas influencias. Jesús, en su propia experiencia en el desierto, demostró la eficacia de la oración como escudo contra la tentación. La lectura regular de la Biblia es otra forma vital de protección. La palabra de Dios es una luz que disipa las tinieblas, proporcionando discernimiento espiritual. Cuando confrontamos las estrategias del diablo con la verdad divina, fortalecemos nuestra posición espiritual. El compañerismo con otros creyentes también juega un papel crucial en la protección contra el diablo. El apoyo mutuo, el intercambio de experiencias y la oración colectiva forman una red de protección espiritual. La soledad, por otra parte, puede dejar a los creyentes más vulnerables a los ataques del enemigo. Comprender la naturaleza de tentaciones específicas es igualmente crucial. El diablo puede atacar áreas como la fe, las relaciones, la salud y la felicidad. Identificar estas áreas permite a los creyentes estar atentos y fortalecer estos puntos vulnerables. Permanecer en Cristo es más que un precepto religioso, es la esencia de un viaje espiritual profundo y transformador. Imagínese como una rama conectada a una enredadera resistente. Cristo es esa vid, fuente de vida y alimento, y nosotros somos los pámpanos que de ella se extienden. La analogía de Cristo como la vid que se encuentra en las Escrituras ofrece una poderosa comprensión visual de cómo nuestra conexión con Él es vital para una vida fructífera y significativa. Este permanecer en Cristo no es un hecho aislado, sino un compromiso continuo. Es un estilo de vida que se desarrolla a través de la oración regular, la lectura de la Biblia y una práctica constante de las enseñanzas de Cristo. Así como un pámpano no puede dar fruto si está desconectado de la vid, nuestra vida espiritual florece cuando estamos arraigados en Cristo. La metáfora de la vid no solo describe nuestra dependencia de Cristo, sino que también refleja la transformación interior que ocurre cuando permanecemos en Él. Como sarmientos que absorben la vitalidad de la vid, nuestra unión constante con Cristo impacta nuestros pensamientos, actitudes y acciones. Esta transformación es un proceso gradual, un alineamiento continuo de nuestras vidas con la de Cristo. Permanecer en Cristo también ofrece protección contra las tormentas espirituales de la vida. En su presencia encontramos refugio y seguridad contra los vientos de la desesperación y las lluvias de la incertidumbre. Es una fuente constante de alimento espiritual que nos permite resistir los desafíos que intentan desconectarnos de la vid. Además de protección, permanecer en Cristo nos llena de gozo duradero y de amor que se desborda hacia quienes nos rodean. Esta alegría no es efímera, basada en circunstancias externas, sino una alegría arraigada en la certeza de la presencia constante de Cristo en nuestras vidas. Comprender el poder del diablo es crucial para una vida espiritual consciente y resiliente. Aunque es una figura tratada a menudo con cautela, comprender la naturaleza de este adversario espiritual es fundamental para afrontar los desafíos de la fe. A menudo se describe al diablo como un ser poderoso, no para glorificarlo, sino para reconocer la realidad de sus influencias. En las Escrituras se le conoce como el ladrón, que viene a robar, matar y destruir. Esta representación sugiere una fuerza activa que actúa en contra de los principios y planes de Dios. El diablo no está solo en su misión. La Biblia habla de un ejército demoníaco bajo su autoridad, destacando la complejidad de las fuerzas espirituales que operan bajo su liderazgo.
Estos poderes malignos buscan desviar a los creyentes de su camino espiritual, utilizando trucos y estrategias para sembrar dudas y engañar. 1. Una de las tácticas del diablo es cuestionar la verdad de las Escrituras y tratar de hacer que la gente dude del amor de Dios. Al arrojar dudas sobre la confiabilidad de la Biblia, el diablo busca socavar las bases de la fe cristiana, llevando a la gente a cuestionar las promesas y la verdad de Dios. El diablo también busca atacar la vida personal de las personas y sus relaciones con Dios. Busca sembrar dudas, haciéndoles cuestionar el amor divino, haciéndoles sentir culpables e inadecuados. El objetivo es crear separación, socavando la confianza y debilitando la conexión espiritual. Es importante reconocer que el diablo puede actuar de maneras específicas, buscando robar la riqueza, la salud y la felicidad de las personas. Intenta separar a los creyentes de Dios, haciéndoles dudar de su providencia y amor. Sin embargo, es fundamental comprender que, a pesar de su poder, el diablo no es invencible. La resistencia al poder del diablo comienza con la conciencia de sus tácticas y la firmeza en la fe. Reconocer la veracidad de las Escrituras, permanecer en comunión con Dios a través de la oración y fortalecer las conexiones con otros creyentes son elementos esenciales para resistir las influencias malignas. Resistir al diablo es más que un acto de valentía, es una práctica espiritual esencial para fortalecer la fe y afrontar los desafíos de la vida con resiliencia. Comprender cómo resistir a este adversario espiritual requiere un enfoque consciente y basado en la verdad. La primera línea de defensa es reconocer la realidad del diablo. La Biblia advierte que el diablo es como un león, que busca oportunidades para devorar a los desprevenidos. Tomar conciencia de su existencia es el primer paso para resistir sus ataques. La armadura espiritual, mencionada en Efesios 6, 10-18, es una herramienta fundamental para resistir al diablo. Cada pieza, desde el cinturón de la verdad hasta la espada del Espíritu, ofrece protección contra las artimañas del enemigo. La verdad es un escudo contra las mentiras del diablo y la palabra de Dios es la espada que corta las tentaciones. La oración es un arma poderosa en la resistencia espiritual. Jesús, al enfrentar las tentaciones en el desierto, demostró la eficacia de la comunicación directa con Dios. La oración no solo fortalece la conexión espiritual, sino que también proporciona discernimiento para resistir las estrategias del diablo. Otra práctica crucial en la resistencia es la lectura regular de la Biblia. La palabra de Dios es una fuente de verdad que ilumina la oscuridad. Al profundizar en las Escrituras, los creyentes fortalecen su comprensión de los planes divinos, haciéndolos menos propensos a ser engañados por el diablo. El compañerismo con otros creyentes juega un papel importante en la resistencia espiritual. El apoyo mutuo, la responsabilidad y la oración colectiva crean una red de seguridad espiritual. La soledad, por otra parte, puede hacer que los creyentes sean más vulnerables a los ataques del enemigo. Resistir al diablo también implica resistir las tentaciones específicas que él te lanza. Identificar áreas de vulnerabilidad, ya sea en la fe, las relaciones o la moralidad, permite a los creyentes estar más preparados para enfrentar los ataques del enemigo. La confianza en la palabra de Dios se basa en algo más que simples creencias, es una base sólida que sustenta la fe cristiana. Comprender la magnitud de esta confianza es esencial para un viaje espiritual sólido y significativo. La Biblia es considerada por los cristianos como revelación divina, la palabra escrita de Dios transmitida a los hombres. Confiar en ella no es solo aceptar dogmas, sino reconocer que, a través de estas escrituras, Dios se comunica con nosotros, revelándonos su voluntad, su amor y su plan para la humanidad. La confianza en la palabra de Dios tiene sus raíces en la convicción de que la Biblia es infalible e inspirada por Dios mismo. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esta confianza no es ciega, se basa en una comprensión profunda de la verdad y confiabilidad de las Escrituras. Al confiar en la palabra de Dios, los creyentes creen que contiene las respuestas a las preguntas fundamentales de la vida y ofrece guía para cada situación. Es más que un libro, es una guía para la conducta moral, un consuelo en las tribulaciones y una fuente de esperanza inquebrantable. La confianza en la palabra de Dios se fortalece a través de la experiencia personal. Muchos cristianos testifican cómo las Escrituras han transformado sus vidas,
les han brindado consuelo en tiempos difíciles y les han proporcionado sabiduría cuando la necesitaban. Estas experiencias refuerzan la convicción de que la palabra de Dios está viva y activa. Además, la confianza en la palabra de Dios es vital para resistir las dudas y tentaciones que surgen en el camino espiritual. El diablo, descrito como el padre de la mentira, a menudo intenta sembrar dudas sobre la confiabilidad de las Escrituras. Sin embargo, la confianza firme en la palabra de Dios sirve como escudo contra estos ataques. La comunidad de creyentes jugó un papel importante en la construcción de confianza en la palabra de Dios. Compartir experiencias, estudiar las Escrituras juntos y buscar el entendimiento colectivo fortalece la convicción en la veracidad de la palabra de Dios. Las tácticas del diablo son intrincadas y apuntan a socavar la fe y desviar a los creyentes del camino de la verdad. Comprender estas estrategias es vital para resistir los ataques espirituales y mantener un camino de fe firme. Una de las tácticas más comunes del diablo es sembrar dudas. Cuestiona la confiabilidad de las Escrituras, infundiendo incertidumbre sobre la verdad divina. Al hacerlo, busca socavar la base de la fe, haciendo que los creyentes duden de los principios fundamentales de sus creencias. Otra táctica sutil del diablo es distorsionar la verdad. Es un maestro en torcer palabras y crear interpretaciones engañosas de las Escrituras. Esto puede llevar a los creyentes a aceptar ideas que parecen verdaderas a primera vista pero que en realidad son desviaciones peligrosas de la enseñanza genuina. El diablo también usa la tentación como herramienta estratégica. Identifica áreas específicas de debilidad en las vidas de los creyentes, buscando explotar las vulnerabilidades personales. Estas tentaciones están diseñadas para alejar a las personas de Dios, socavando la pureza moral y debilitando la integridad espiritual. Además, el diablo busca crear confusión y división dentro de la comunidad de creyentes. Alimenta los conflictos, los chismes y la desconfianza, socavando la unidad y la solidaridad. Esta división hace que los creyentes sean más susceptibles a los ataques espirituales, debilitando la resistencia colectiva. El miedo es una táctica poderosa del diablo. Busca infundir miedos sobre el futuro, preocupaciones financieras, salud y relaciones. Al crear un ambiente de miedo, desestabiliza la confianza de los creyentes en Dios, llevándolos a tomar decisiones basadas en la desesperación más que en la fe. En última instancia, el diablo intenta nublar la visión espiritual de los creyentes creando distracciones y prioridades mundanas. Dirige sutilmente la atención hacia los logros temporales, desviando la atención de lo eterno. Esta distracción compromete la búsqueda de la voluntad de Dios y debilita el compromiso espiritual. Frente a las astutas tácticas del diablo, el camino de la fe requiere una vigilancia constante y un fortalecimiento espiritual. Al reconocer sus estrategias, los creyentes están mejor preparados para resistir los ataques y mantenerse firmes en la verdad. La confianza en la palabra de Dios surge como un ancla sólida, que disipa las dudas y sostiene la firmeza espiritual. Al cultivar una comprensión profunda de las Escrituras, los creyentes forman una defensa sólida contra la distorsión de la verdad. La oración, combinada con la búsqueda constante de la guía del Espíritu Santo, les permite resistir las tentaciones y vencer el miedo. La unidad en la comunidad de fe se convierte en un escudo contra las tácticas divisivas del enemigo.